Aleluya. Amén. Bien, pues vamos entonces a compartir la palabra y quisiera por favor que me acompañaran a el libro de Isaías. Vamos a empezar leyendo algunas porciones de la escritura en Isaías y el tema de hoy lo titulamos ¿Por qué nació Jesús? Y bueno, digamos que la pregunta pudiéramos identificar que no es muy acertada, pero nos puede dar una idea de lo que queremos compartir. Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado o lo duradero de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Está escrito en Isaías. Recuerde que Isaías es uno de los profetas que más habló acerca de Jesús. Ahora, fíjese cómo dice Isaías 53. Acompáñeme a Isaías 53, porque en lo que acabamos de leer, Isaías declara el nacimiento de Jesús. Mire, antes de Isaías 53, le voy a leer otro versículo que viene en Isaías 7. Versículo 14, solo apúntelo. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese es el propósito de Dios al enviar a Jesús. El establecer una relación, una unidad, una restitución de la relación entre Dios y el hombre. El hombre se separó de Dios por su propia voluntad cuando Adán cometió el pecado original, cuando tomaron del fruto prohibido él y su mujer, y Dios le había dicho, el día que de este árbol comieres, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Así es que Dios se apartó en su espíritu de Adán y de su mujer. Y recuerde que Adán y su mujer fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios se aparta y el hombre queda destituido de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Así es que todos los hombres, hombres y mujeres, hablo de la raza en general, hombres del género humano, todos los hombres nacieron o nacen destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Así es que el objetivo de Jesucristo en su plan maravilloso y redentor es que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios, que Dios pudiera estar nuevamente con el hombre. Y aunque desde Adán hasta el Señor Jesucristo podíamos o podemos ver en las escrituras cómo Dios estuvo con ciertos personajes que la Biblia en la mayoría de los casos le llama los héroes de la fe, pero Dios estaba sobre ellos, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, la unción de Dios estaba sobre ellos y las personas podrían decir y testificar que Dios estaba con ellos, pero ahora en Cristo Jesús, el nuevo creyente, el creyente más bien ha nacido de nuevo. No solo Dios está con nosotros, sobre nosotros con su unción y su presencia, pero Dios está en nosotros, porque Dios ha creado un espíritu nuevo. Por eso somos nuevas criaturas, una nueva especie, y Él envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que aquí dice la Escritura, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así es que hasta ahorita Isaías
declara acerca del nacimiento de Jesús, declara acerca de que Jesús iba a venir y cuál sería su nombre y cómo sería su personalidad. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas palabras de Isaías en el capítulo 9 están hablando de la esencia de Cristo, no solo durante su niñez, su adolescencia, hasta que llegó a la edad de los 30 años y durante su ministerio, sino desde su nacimiento y por la eternidad. Ok, ahora, hasta ahí hemos visto que Jesús nació con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Pero es importante que entendamos que Jesús nació para morir. Muchos piensan acerca de Dios y Dios mío y Diosito y muchos nombres y sobrenombres y pronombres que le ponen a Dios, pero no es suficiente con que el hombre tenga conciencia de Dios, porque de alguna manera o de otra el hombre en este mundo tiene conciencia de una deidad. Hay quienes adoran a la naturaleza, hay quienes adoran a las bestias del campo, hay quienes adoran a las estrellas, hay quienes adoran a dioses que no existen, que ellos mismos se han formado. Hay quienes adoran aparentemente al Dios del cielo, al creador de todas las cosas, pero no es suficiente con tener conciencia de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que los demonios, el diablo y los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así es que no es suficiente creer en Dios, no es suficiente creer en Jesús. Hay muchos que celebran en este tiempo el nacimiento de Jesús, pero no es suficiente tener un concepto y conciencia del nacimiento de Jesús. No es suficiente tener un concepto de la vida de Jesús antes de su ministerio. No es suficiente tener un concepto de lo que la Escritura dice acerca del ministerio de Jesús. Pero es importante que desde el principio y hasta el fin podamos entender la persona divina de Jesús, su majestad, su gloria, que Él se hizo hombre, que habitó entre nosotros con un propósito, que en Él estuvo el poder para hacer el bien y sanar a los oprimidos, liberar a los oprimidos del diablo, y ese fue su ministerio, pero que Él fue a la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestras deudas, que Él sufrió el tormento, que Él sufrió la ira de Dios en la cruz del Calvario y entregó su vida por ti y por mí. Y el Señor Jesucristo murió y fue sepultado. Y después de 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación, para que a través de la fe de Jesús, aquellos que se acercaran al Señor con convicción pudieran recibir la bendición de la justificación delante de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, en su obra terminada, completa y perfecta por nosotros. Y Jesús resucitó y fue exaltado sobre todo nombre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre y se le dio toda la autoridad y todo el señorío y todo el poder y está sentado a la diestra del Señor, a la diestra del Padre, hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies, y el Señor vendrá por su iglesia y después vendrá en su segunda venida a reinar 1000 años en esta tierra, en un reinado de paz y de gloria, donde todos los creyentes en Cristo reinaremos juntamente con Él. Ya no seremos de carne y hueso como nos vemos ahorita, pero la Escritura nos enseña que seremos glorificados. Nuestro espíritu es como Jesús. Los nacidos de nuevo tienen un espíritu como Cristo. Jesús es en nosotros uno. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han nacido de nuevo. Sigue siendo nuestra misma alma y nuestro mismo cuerpo. Tienen la aspiración, nuestra alma y nuestro cuerpo, a ser transformados de gloria en gloria por el poder del Señor cuando permitimos que la palabra renueve nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestros corazones. Así es que a través de la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación del espíritu de nuestra mente, podremos ser transformados y vivir
manifestando la gloria de Jesús como Jesús la manifestó en su ministerio, nosotros podremos manifestar y vivir en lo mejor de Dios aquí en esta tierra hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Así es que es tan importante que no solo tengamos concepto de Dios y concepto de Jesús, de su nacimiento, sino de su propósito, de su obra terminada, completa y perfecta, y de su posición ahora, porque dice la Escritura que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Jesús? Ahorita Jesús está sentado a la diestra de Dios, Jesús tiene un cuerpo glorificado, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Él es perfecto en todo. Amén. Así es que ahora en Isaías 53 podemos ver acerca del propósito de Dios para el hombre a través de la vida, ministerio y obra de Jesucristo. Así es que dice el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Ahí es cuando Jesús empezó a sufrir su obra, la obra redentora, cuando Jesús fue apresado y a empezó a llevarse a cabo el martirio, la vía dolorosa, como se conoce. Mire, dice el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Si usted quiere entender la experiencia de del intercambio divino en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que Jesucristo sufrió en nuestro lugar o sufrió por nosotros? Recuerde que Jesús no solo pagó por los pecados, pagó por nuestras deudas, pero es importante que usted y yo entendamos que usted y yo teníamos que estar en esa cruz muriendo y Él murió en nuestro lugar. Hubo un intercambio, Él murió en nuestro lugar. Así es que si usted quiere entender ¿qué fue lo que Jesús hizo y de qué nos redimió? Usted puede leer Isaías 53 para que usted no sufra ni quebranto, para que usted no sufra ni aflicción por causa del pecado, por causa de la confusión o de la mentira, para que usted no sufra dolor, para que usted no sufra humillación en su corazón por causa del pecado, por causa de las injusticias. Podrá sufrir tribulación y persecución por causa del evangelio, pero esa es otra cosa, porque cuando sufrimos por el evangelio, vivimos en perfecta paz, sabiendo que Dios nos ama y que tenemos la victoria. Muy bien, dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz. Recuerde que cuando los ángeles anunciaron que Jesús había nacido a los pastores, hubo un pronunciamiento, una declaración, paz a los hombres. La paz de Dios a los hombres. Dios nunca estableció la paz entre los hombres, sino Dios declaró paz a los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros, paz a los hombres. Porque una vez que el hombre tenga la paz de Dios o que pueda estar en paz con Dios, en una relación justificada, entonces el hombre puede convivir con el hombre en paz, pero el hombre jamás podrá estar en paz entre la raza humana, es decir, los hombres nunca podrán disfrutar paz entre ellos si primero no disfrutan la paz que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Dice, el castigo por nuestra paz, la paz para con Dios, cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Dice el versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Jesucristo la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido para que tú no seas oprimido y afligido por el pecado. Dice, pero no abrió su boca.
Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Es decir, a nosotros nos correspondía, pero Cristo murió en nuestro lugar. Se dispuso como los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. El justo, el perfecto, murió por los imperfectos, por los injustos, por los pecadores. Así es que Cristo Jesús, es muy importante que lo entendamos, nació para morir con el propósito de restaurar nuestra relación con Dios, con el propósito de que no quedáramos en una eternidad destituidos de la gloria de Dios y con una muerte eterna, sino salvarnos, traernos vida eterna a través de reconciliarnos, no por nuestros méritos, sino porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Le recuerdo aquella historia donde se presenta un hombre culpable delante del juez y antes de que el juez dicte sentencia sobre ese hombre culpable, se presenta Jesús y Jesús dice, yo voy a pagar las deudas de este hombre en su lugar. Y entonces se dicta condena sobre Jesús y Jesús sufre la condena y paga por las culpas de este hombre. Y entonces este hombre, como Jesús ya pagó, este hombre es liberado, es declarado inocente, porque dos personas no pueden pagar por las culpas de una persona. Y una persona no puede pagar dos veces por su culpa. Solo una vez se paga por las culpas. Y Jesús pagó en el Calvario una sola vez por los pecados de todo el mundo. Recuerde, Él pagó por los pecados antes de que los pecados en nosotros aparecieran. Nosotros no habíamos nacido, pero Cristo Jesús pagó una sola vez y para siempre. Por eso dice la Escritura que Él en su sacrificio fue perfecto de tal manera que con un solo sacrificio hizo perfectos a los que santificó. ¿Quiénes son los que santificó? Los que creen en su nombre, los que creen en su obra terminada, completa y perfecta. Bien, ahora acompáñenme por favor a leer la escritura en Lucas, capítulo 1, versículo 26. Este es un versículo muy interesante cuando el ángel Gabriel hace el anunciamiento del nacimiento de Jesús a María y dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. El ángel le dio una salutación, un saludo muy especial. María, tú eres altamente favorecida. Tú eres altamente favorecida. Y dice, bendita eres entre las mujeres. Y aquí es muy importante que usted y yo entendamos algo. El ángel nunca tuvo el propósito de decirle a María que ella iba a ser bendita sobre las mujeres, pero la salutación, el saludo de Dios a través del ángel Gabriel fue, tú serás bendita entre las mujeres. Esto es muy importante que lo entendamos, porque María era un ser humano que nació destituida de la gloria de Dios de la misma manera que usted y yo, pero María fue escogida. Y recuerde que Jesús no nació de varón, sino del Espíritu Santo y de la palabra incorruptible de Dios. Es muy importante que podamos entender que el Señor Jesucristo es la palabra. Mire cómo dice la escritura en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice la escritura en el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo le pregunto, ¿recuerda usted en el Génesis capítulo 1 cómo fue que las cosas fueron hechas? Dice la escritura que Dios hizo los cielos y la tierra. Y entonces Dios habló y vino la luz. Dios habló, Dios declaró, es decir, la palabra. ¿La palabra para qué es? Para declararse. La palabra es para pronunciarse. La palabra es para ponerse en la boca y confesarse. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo y el diablo le dijo, pide que estas o di que estas piedras se conviertan en pan? Y el Señor Jesucristo respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que en el Génesis podemos ver que la palabra salió de la boca de Dios, pero durante 4000 años la palabra acerca de Jesús fue predicada, fue hablada. La palabra fue hablada. Hay quienes se han preguntado por qué el Señor Jesucristo no nació a los 1000 años, a los 2000 años, a los 3000 años, sino tuvo que nacer hasta los 4000 años. ¿Por qué tuvo que haber tanto tiempo para que Jesucristo viniera a salvar al mundo? ¿Por qué no nació antes? Y hay quienes piensan, y hay quienes eh, tienen esta convicción, y es una convicción muy fuerte, que la palabra tuvo que ser predicada, que Cristo Jesús tuvo que ser predicado de tal manera que la predicación de Cristo hasta que la palabra se hiciera carne duró 4000 años. Durante 4000 años Jesucristo tuvo que ser predicado. Si usted lee desde el Génesis, cuando Dios le dice a la mujer y a Satanás, cuando fueron, comieron del fruto prohibido, le dice, declara el Señor, la simiente de la mujer pisará en la cabeza a tu simiente, le dice a la serpiente, y tú morderás su calcañar. Ella, la simiente de la mujer, y hablando de Jesús, te pisará en la cabeza y tú morderás su calcañar. Desde entonces Jesucristo está siendo predicado. Es el plan redentor del Señor y tuvieron que pasar 4000 años para que la palabra fuera predicada, fuera hablada, declarada por los hombres completamente, la palabra necesaria para que entonces Jesucristo se hiciera hombre, para que la palabra se hiciera hombre aquí en la tierra. Esto es muy interesante, tener este pensamiento es muy interesante porque entonces nos puede dar claridad de por qué Jesús nació 4000 años desde Adán y cómo la palabra que fue predicada desde el Génesis hasta la vida de Jesús hablaba acerca de Jesús y habla acerca de Jesús y podemos ser bendecidos por lo que la palabra fue profetizada, fue declarada, fue hablada hasta que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, así es que vamos ahora a buscar Lucas capítulo 7, versículo 38. Y con esto vamos a terminar. Jesús nació para morir. No podemos tener conciencia solo de Dios y solo de Jesús a secas. Y no me malinterprete. Lo que quiero decir es que no pasa, no sucede nada. Las cosas no funcionan. El hombre no puede ser salvado y el hombre no puede vivir en lo mejor de Dios si solo tiene un concepto de Dios o un concepto de Jesús sin entender cuál es la razón, cuál es la naturaleza de Dios, cuál es el corazón de Dios y cuál es la razón de que Jesús se hiciera hombre y habitar entre nosotros. Es importante que entendamos que Jesús nació para morir y murió para resucitar y resucitó para justificarte a ti y a mí y está sentado a la diestra del Padre, glorificado, y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado por su iglesia y después vendrá, como lo hemos visto muchas veces y lo declara Apocalipsis y lo declara el apóstol Pablo en Tesalonicenses y el apóstol Pedro en sus cartas, acerca de que vendrá a destruir toda la maldad
y reinará 1000 años en esta tierra. Así es que fíjese cómo dice ahora eh, el capítulo 7 de Lucas, y vamos a empezar a leer en el versículo 36. Antes de esto, recuerde que Juan capítulo 3, versículo 16, dice la escritura que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Por causa de su amor, Él nos extiende su gracia para que a través de la fe tengamos entrada a esta gracia, a la gracia de la salvación, del perdón y de poder vivir en la vida abundante que Jesucristo nos prometió aquí en la tierra, en lo mejor de Dios aquí en la tierra, porque sabremos que cuando Él venga por nosotros y estemos con Él, será algo glorioso y maravilloso. Bien, pero es también muy importante que usted y yo entendamos que la fe viene por el oír la palabra y la palabra tenemos que conocerla, entenderla y creerla correctamente para poder vivirla y que la palabra se haga viva en nuestros corazones, que la palabra se siembre, se escribe en el corazón y que pueda dar el fruto por el cual la palabra fue enviada, para que el propósito de Dios de cada palabra que nos entregó se haga carne en nuestros corazones y produzca el fruto. Así es que tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo. El nuevo creyente tiene que pedirle sabiduría al Señor para que la palabra le sea revelada con el propósito correcto, para que no haya religiosidad, para que no haya libertinaje, pero entender el poder del perdón, el poder de su gracia, el poder de la palabra que es viva y eficaz y que a través de la fe podemos tener acceso a esta bendición y vivir nuestras vidas apartadas para Dios en sacrificio continuo, vivo para Él. Amén. Así es que, mire, aquí hay una historia tan poderosa, tan gloriosa, que habla acerca de la preparación antes de que Jesús fuera a cumplir, fuera por obediencia a sufrir la cruz y a culminar, a consumar su obra terminada, completa y perfecta, su obra redentora. Dice el versículo 36. Uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, es decir, Jesús, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Es decir, si la Biblia habla de que una mujer era pecadora, es decir, era una mujer que tenía fama por su pecado. Y cuando se enteró esta mujer de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús dijo para sí mismo, es decir, pensó en su corazón, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando y que es una pecadora. Dice, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando y que es una pecadora. Sabría quién y qué clase de mujer. Bueno, sabemos que esta mujer era pecadora porque así lo dice la escritura, pero este hombre piensa dentro de sí, dice, si Jesús fuera profeta, sabría que es una verdadera pecadora. ¿Qué clase de pecadora es? Seguramente era una prostituta. Y diría, sabría, dice, sabría quién. Es claro que la mujer no era religiosa, es claro que la mujer no era farisea, es claro que la mujer no seguía la ley, es claro que la mujer no seguía, entre comillas, los mandamientos de Dios, porque este hombre dice, el Señor Jesucristo, si fuera profeta, sabría quién y qué clase. Es decir, este hombre define que esta mujer era un monstruo en su persona y en sus acciones. En su persona y en sus acciones era una malvada, una imperfecta, una inicua, lo peor de lo peor en su persona y en sus acciones. Y así es que Jesús responde en el versículo 46, perdón, 40.
Y dice, y respondió Jesús y le dijo, Simón, te tengo que decir algo. Y Simón dijo, Simón el fariseo, di, maestro. Recuerde que Jesús recibía a los pecadores, porque los pecadores eran sanados y eran salvados. En muchas ocasiones Jesús les dice a los pecadores, tu fe te ha salvado, no solo sanado, pero muchos que recibían la sanidad, Jesús les decía, tu fe te ha salvado. Ve y no peques más, les decía Jesús. Dice, y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, maestro. Así es que este hombre no consideraba a Jesús como Dios, sino como maestro. Inclusive ya había menospreciado a Jesús porque ni siquiera como profeta. Dijo, si este fuera profeta, él ya sabría. Pero Jesús, entendiendo lo que este hombre pensaba en su corazón, le dijo, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Dice, y no teniendo ninguno de los dos deudores con qué pagar, este prestamista perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Fíjese cómo el Señor Jesucristo define el acto del amor con el perdón. Aquí mismo el Señor Jesucristo dice, había dos deudores que le debían a un prestamista. Uno debía 500 y otro debía 50. Los dos fueron perdonados porque los dos no tenían con qué pagar. Y Jesús pregunta, Simón, ¿quién de los dos ama más? Jesús relaciona el amor con el perdón. El amor con el perdón. Pero Jesús relaciona de una manera extraordinaria y esto es algo que nos puede bendecir continuamente durante toda nuestra vida. Que Jesús define la capacidad o la dimensión o la manera de amar de acuerdo a cómo hemos sido perdonados. Define una comparación muy extrema. Uno debía 500 y otro debía 50. Uno debía 500 y otro debía 50. Los dos fueron perdonados. ¿Quién ama más? El Señor Jesucristo no solo define la relación entre el amor y el perdón, sino cómo el amor puede perdurar a través de entender el perdón. Y mira, dice Simón, versículo 45. Dice, Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, Simón, has juzgado correctamente. En otras palabras, es como si fuera un sentido común. Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, es decir, volteando y poniendo sus ojos en la mujer y hablando acerca de la mujer, refirió estas palabras a Simón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Era parte de la cultura y de la educación judía que a los visitantes se les diera agua para los pies. Recuerde que en aquellos tiempos andaban en caminos de tierra. Dice, no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Normalmente un judío educado recibía a sus visitantes que eran aceptos con un beso. Dice, no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Era una actitud de bendición cuando alguien recibía un visitante, ungirlo con aceite. Dice, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Dice, esta es la razón por la que esta mujer ama mucho. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Es decir, Jesús la compara con aquel personaje que le fueron perdonados 500 denarios. Dice que son muchos sus pecados. Esta mujer ama mucho.
porque ha sido perdonada mucho. Dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y entonces a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban en la mesa dijeron, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Así es que el Señor Jesucristo está definiendo una historia con la presencia de esta mujer que, de acuerdo al corazón del fariseo Simón, era pecadora. Y ciertamente era pecadora, porque Jesús dice, esta mujer que tenía muchos pecados ha sido perdonada totalmente. Pero la expresión o la enseñanza que Jesús quiere traer a este hombre es que este hombre se consideraba fariseo y los fariseos se consideraban que eran pulcros, que eran puros, que pocos pecados tenían. Porque no sé si recuerde que cuando el Señor Jesús habla acerca de aquel fariseo que llegó a orar al templo y que vio a un pecador y en su oración dijo, Señor, te doy gracias porque no me has hecho como ese pecador. Y el pecador estaba con una convicción de su pecado, pidiendo perdón por sus pecados. Los fariseos creían que eran justos por sus propios méritos. Romanos 10 dice el apóstol Pablo que los fariseos se querían justificar, los judíos, los israelitas querían justificarse por sus propios méritos. Ellos creían que estaban justificados y por eso no tenían conocimiento de Dios respecto a la manera correcta, respecto al evangelio. Y entonces rechazaban la justicia que es a través de Jesucristo hasta ahorita. Los israelitas, los judíos rechazan la justicia que es a través de la fe de Jesucristo hasta ahorita. Sabemos que hay muchos israelitas de nacimiento que son creyentes, pero son la minoría. La mayoría desde el tiempo de Jesucristo hasta ahorita han rechazado la justicia que es a través de la fe de Jesús. Romanos 10. Así es que el Señor Jesucristo también en Lucas 15 nos enseña algo extraordinario acerca de la oveja perdida. Y dice la escritura que en la historia de la oveja perdida deja las 99 ovejas que son justas para ir por la oveja perdida. Y no es que el Señor esté definiendo que las 99 realmente eran justas, justificadas por la fe de Jesús. Así es que aquí se puede interpretar de diferentes maneras. Esta historia fue declarada a el pueblo de Israel y así es que las 99 pueden sin ejemplificar a los fariseos que se creían justos. Así es que Jesús dijo, no he venido sino a los perdidos. Y aunque Jesús sabía que todos estaban perdidos, era necesario que reconocieran que estaban perdidos. Para eso Dios les dio la ley a través de Moisés, pero ellos tergiversando y manipulando la ley, la hacían a su conveniencia para justificarse a sí mismos. Así es que el Señor Jesús establece algo extraordinario y decía, y dijo, esta mujer ha sido perdonada tanto por sus muchos pecados que ama mucho. Esta es la razón por que la mujer ha besado mis pies, ha mojado mis pies con sus lágrimas, ha secado mis pies con sus cabellos y ha ungido mis pies con el perfume, porque esta mujer ha sido en gran manera perdonada y esta mujer ama mucho. Así es que Jesús nació para morir, murió por ti y resucitó para justificarte a ti con el propósito de que tú y yo entendamos el poder de su perdón y cómo hemos sido en gran manera perdonados. Desafortunadamente en este mundo las personas no tienen conciencia de cuánto, de qué tan pecadores son, pero si entendieran que la resultante o la razón por la cual sus acciones son pecaminosas es porque nacieron destituidos de la gloria de Dios, podrían entender la necesidad de un Salvador, porque de otra manera, sin entendimiento de que el hombre necesita ser salvado por causa de que nació en pecado y sus acciones son pecaminosas, entonces si el hombre no entiende esto, el hombre se va a perder. El hombre va a rechazar a Jesús. Es necesario que el hombre entienda que necesita ser perdonado de sus pecados y salvado. Y el único salvador, el único mediador entre Dios y el Padre, el único camino al Padre es el Señor Jesucristo. Y solo podemos
entrar a esta maravillosa fe del perdón y de la salvación y de la vida eterna a través de creer en Jesús y de creer en su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario, a través, como dice la Escritura en Romanos capítulo 10, a través de confesar, a través de creer en el corazón que Dios le levantó entre los muertos a Jesús, lo resucitó para justificarte a ti y a mí, a través de confesar la necesidad de que Jesús venga a salvarnos y de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando entendemos que todos necesitamos ser perdonados y que no importando el tamaño del pecado de acuerdo a lo que la sociedad o de acuerdo a el juicio humano, sino que entendemos que todo pecado, pequeño o grande, de acuerdo al juicio humano, es pecado y se considera pecado ante Dios. Así es que dice la Escritura que cuando se incumplía la ley en uno de sus puntos, se consideraba que habían incumplido toda la ley. Así es que no importa el que cometa un gran pecado, un pecado pequeño, todos nacimos destituidos y nuestras vidas separadas de Dios estaban continuamente en pecado. Algunos tenían pecados muy grandes, de acuerdo al juicio humano, otros inconscientemente o sin entendimiento, habíamos pecado continuamente cuando pensamos mal de una persona, cuando hablamos mal de una persona, separados de Dios, vivíamos en pecado y nuestras acciones eran pecaminosas porque nuestra naturaleza era pecaminosa. Pero ahora que fuimos reconciliados con Dios, ahora que recibimos a Jesús, ahora que entendemos que fuimos en gran manera perdonados, porque no podíamos salvarnos y justificarnos a nosotros mismos, pero fuimos en gran manera perdonados, no entendiendo nuestras acciones, sino entendiendo nuestra condición pecadora. Fuimos en gran manera perdonados, llamados a amar a Jesús en gran manera, porque en gran manera hemos sido perdonados. Jesús nació para morir, Jesús resucitó para justificarte a ti y Jesús vive para que tú le ames en esta vida en gran manera y cumpla su propósito y a través de que tú le ames puedas compartir a otros el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo a través de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Y esta es la máxima expresión del amor de Dios para el hombre, que Cristo Jesús vino y murió en nuestro lugar y perdonó todos nuestros pecados para que tú y yo podamos tener vida eterna. Nuestra animación y nuestra súplica al Señor y nuestra intención de compartir la palabra es que tú comprendas cuánto has sido amado para que vivas amando al Señor. Sabemos que hay tantas distracciones, sabemos que hay tantas aparentemente fuentes de salud y de bienestar, pero hay una sola fuente verdadera de vida. Ese es Jesús. Y fuimos llamados, fuimos rescatados, fuimos justificados para amar a Jesús profundamente, porque somos grandemente amados por Él, para entregar nuestras vidas en sacrificio continuo y vivo para Él por causa de su amor. Recuerda que nosotros vivimos para Dios por causa de que cuánto Él nos ha amado, cuánto Él nos ha perdonado. Así es que nosotros tenemos que responder positivamente a lo que Dios ha hecho para con nosotros por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor con que nos has amado. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, recibiendo de la abundancia de gracia y del regalo de tu justicia, Señor. Podemos declarar en todo momento y en todo tiempo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén